momento. Este es el tema del momento. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no le informaron de la contratación de Brenda Lozano, pero que está cundido el país del pensamiento conservador neoliberal. Toño, qué importante tener amigas, comunicadoras independientes como nuestra amiga Celsin Juárez, corresponsal de Sin Línea MX y también colaboradora de Regeneración MX. Si no estuviera Celsin Juárez, en un descuido y ni le plantearan al presidente Andrés Manuel López Obrador, con una forma muy serena y concisa de Celsin Juárez de, pues, señalarle al presidente el caso de Brenda Lozano. Qué bueno que los medios independientes estamos ahí, en donde surge la noticia y en donde se generan las declaraciones que dejan la víbora chillando, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que el país está cundido de ese pensamiento conservador neoliberal, y creo que es un madrazo. Deberían de ponerse el saco los aludidos y a quien le quede. Y además en su cumpleaños, Vicente, porque hoy es cumpleaños de Celsin Juárez, hoy en su cumpleaños se discute como una gran periodista ahí en la conferencia de prensa mañanera, porque sí, en efecto, plantea como segundo tema el nombramiento, la designación de Brenda Lozano, pero comienza con un tema muy, muy del pueblo. Habla precisamente de los trabajadores del ferrocarril en el tramo Palenque, de cómo están preocupados por si van a saber si van a ser recontratados, y de inmediato pregunta sobre Brenda Lozano, sobre esta designación. El presidente primero le responde sobre el Tren Maya, sobre estos trabajadores, dice que no se preocupen, que trabajo va a haber, y de ahí se va a la respuesta del nombramiento de Brenda Lozano. El presidente incluso asegura que pues, no le sorprende, que la problemática absoluta en este gobierno y en el servicio público es que les ha costado mucho trabajo, les es difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con los académicos e intelectuales que dominaron durante mucho tiempo. Yo ahí sí no estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. O sea, es eso lo que vemos una y otra vez en su gobierno, que su gobierno sí es del pueblo, él sí es del pueblo, sí es un hombre emanado del pueblo, pero hay otros que, híjole, en efecto pertenecieron a ese dominio neoliberal de hace tanto tiempo, ¿no? Esa sí es la realidad, y también hay gente que podría dar mucho de sí. Lo ha planteado Daniel Marmolejo tantas veces. Mira, yo no quisiera pertenecer al gobierno, y me imagino que tú tampoco, Vicente, de ningún tipo de gobierno, porque somos periodistas. Pero Daniel Marmolejo una y otra vez lo ha dicho en sus espacios, como por ejemplo en el área de la televisión, la radio y los medios públicos en lo general, pues siguen metiendo al típico conectado, al típico que estuvo en los sexenios pasados besándole las patas a los presidentes, cuando allá afuera hay grandes periodistas que podrían estar precisamente en los medios públicos del Estado. O sea, esa sí es una realidad. No nos hagamos güeyes. Sí existe gente. No, puede ser difícil, pero de que hay intelectuales, comunicadores, internacionalistas, expertos que podrían estar en el gobierno, y que son emanados del pueblo, eso sí existe. Ahí sí no estoy, con mucho respeto, de acuerdo con el presidente. Fíjate, Toño, vamos a ver y escuchar al presidente, pongámosle atención, porque más allá ya del tema de Brenda Lozano, nos queda una tarea importante a los mexicanos de a pie, a los medios independientes, de estar al pendiente, de echarle un ojo a los nombramientos, a las nominaciones, a los personajes que van siendo integrados a la Cuarta Transformación, al gobierno de la Cuarta Transformación, porque estos dichos del presidente son muy duros, que el país está cundido de ese pensamiento neoliberal. Eso quiere decir que Brenda Lozano será una más de la larga lista a la que se refiere el presidente. Germán Martínez ya estuvo como director del IMSS, Carlos Ursúa ya fue secretario de Hacienda y resultaron unos petardos. La propia Lili Telles fue electa por Morena y terminó traicionando a las personas que votaron por ella.
Por eso es tan importante prestar atención a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a planteamiento de Celsin Juárez. Por cierto, Celsin, feliz cumpleaños, vaya forma de celebrar tu cumpleaños, llevándote la nota de 8, sacando la nota de 8 y, bueno, sale con, en términos taurinos, con orejas y rabo la querida Celsin Juárez. No tengo nada que comentar. Es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo. A ver, póngale pausa, Ceci, póngale pausa, por favor, no me lo quite, pero póngale pausa. Toño, precisamente me sorprendió esta declaración del presidente, que es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no tenga ligas a esas redes hasta mafiosas. Pues es que la Cuarta Transformación también merece que se le dé la oportunidad a muchos que no están en el aparato administrativo, a muchos que vengan de fuera a aportar a esta Cuarta Transformación, y ojalá que esa sea la reflexión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no tienen que ser los personajes que están dentro de un círculo, sino que pueden venir jóvenes de Tabasco, de Campeche, de Sonora, de Chihuahua, de otras partes, a poner su granito de arena. Ojo con lo que dice el presidente, que eso ocurre en el aparato administrativo. Bueno, si está tan viciado, ojalá que este también sea un llamado para sus secretarios, para sus colaboradores de gabinete, para que busquen más allá de esos aparatos administrativos, ¿no crees? Lo que pasa, Vicente, es que al principio del mandato del presidente López Obrador se dio esta pequeña purga de funcionarios que eran pues rémuras de nuestro presupuesto, de nuestras contribuciones, y comenzaron a correr aquí y allá en el gobierno. No sé si te acuerdas de esto, y que muchos decían, no, ¿cómo es posible? Le están quitando los trabajos a los burócratas, y fue uno de los primeros escándalos. Y todo esto lo hace el gobierno de López Obrador con el ánimo de la austeridad republicana. Fue un escándalo, y bueno, en esa se queda. Al final, desafortunadamente, no se eliminaron a todas esas rémoras que existen en el gobierno, a todos esos que no tienen una idea de progreso, una idea en pos del pueblo, una idea de justicia social, y que se quedaron, como lo dice López Obrador, enquistados en la tradición neoliberal, en el ser, burócratas al servicio de los patrones, que son los gobernantes, y se acabó, no al servicio de México, que eso es lo más terrible. Y a lo mejor con el ejemplo que voy a dar a continuación, voy a sonar muy rojillo, no es mi intención es sonar histórico en todo caso, porque usted lo sabe perfectamente, como lo mencionaba Cicerón, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, y es la gran maestra de la historia. Yo creo que el gobierno de López Obrador debería, en efecto, como bien lo mencionas, confiar en los jóvenes recién graduados de las escuelas de función pública, de las escuelas que imparten también relaciones internacionales, que imparten ciencia política y etcétera, cualquiera. Aquí no podemos quedarnos en diferenciar entre los ricos y los pobres y etcétera, ¿no? Cualquiera que tenga la fuerza para poder ejercer un verdadero cargo dentro del gobierno, que sea el que esté con nosotros, con el pueblo, el que esté sirviéndonos a nosotros, y que se quede con esa idea, que no se va a hacer rico en el gobierno, o no se va a hacer rica en el gobierno. Si se mete al gobierno, que piense como en los países escandinavos, es para servir. Es como un servidor público que no va a obtener lana de nosotros, que va a tener su salario igual y competitivo si tú quieres, pero que va para servirnos, no para servirse a sí mismo ni para volverse rico o rica en ese servicio. Y me puse a pensar en los primeros días, ni siquiera semanas, los primeros días después de la Revolución Cubana, de que se concretara esa Revolución Cubana y que por fin se fuera Batista de La Habana y etcétera, y por fin llegara al final, un par de semanas después, Fidel Castro, ¿no? Y el Che Guevara junto con todos desde Santa Clara. Bueno,
Desde los primeros días de la Revolución Cubana se estableció que los jóvenes graduados de las universidades se iban a ir a las sierras, a las partes más recónditas de Cuba, a enseñarle a los chamacos lo que necesitaran, a empezar a alfabetizar a la población. Y de ahí partieron, de ahí fue para el Real, confiando en esos jóvenes, alfabetizando a la gente desde el principio, ¿no? Imagínate tú, yo creo que si nosotros confiamos en esos jóvenes que están saliendo de sus carreras, se les adiestra correctamente en la función pública para que consigan tener una muy buena gestión, las cosas cambiarían por sobre todo, y no tendríamos que preocuparnos por esto que dice el presidente López Obrador, que desafortunadamente es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada al neoliberalismo. Y otra cosa importante, nada más por no dejar, ya ve que se soltó el escándalo con una cónsul adjunta en el Consulado de México en Dallas, Texas. Señor presidente, creo que también es una buena oportunidad para revisar la lista de cónsules y embajadores y embajadoras y determinar si no es momento también de darle una oportunidad en esos puestos a gente migrante, a gente que conoce la problemática de nuestros héroes y heroínas. ¿Por qué tendrían que ir siempre desde México hacia los diferentes consulados, hacia las diferentes partes? Que sea la misma gente la que resulte representada, por lo menos que se tome en cuenta, por lo menos que se busque transformar con las ganas que tiene el pueblo sabio. Y los migrantes tienen ganas también de hacer las cosas diferentes y no tratar a su gente como lo que vimos en Dallas, Texas, en el Consulado General de México en aquella ciudad. Lo tenía que decir y se dijo. Sigamos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, Ceci.